Hola a todos, a todas, a todos. Les damos la bienvenida al último encuentro de este seminario que organizamos desde Programas Públicos en Malva por el 20 aniversario de su fundación, que se llama Presencias, Focos y Ausencias en la colección del museo. Y en este último encuentro tenemos el placer de contar con Daniel Garza Usabiaga, que va a estar puntualizando sobre un cuerpo de obra de Agustín Lazo en la colección del museo, y que titula su conferencia La porción maldita. Así que voy a leer un breve CV de Daniel para luego darle la palabra y ya arranquemos. Daniel nació en Ciudad de México en 1975, es doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Essex, realizó una residencia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue curador del Museo de Arte Moderno y del Museo Universitario del Chopo en Ciudad de México, así como de la 13ª Bienal FENSA, Nunca Fuimos Contemporáneos, en 2018, y director artístico de la 14ª Inestimable Azar en el 2020. Cuenta con 2 estudios monográficos publicados sobre los artistas Matías Geritz y Wolfgang Palen. Bueno, muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros, y quienes quieran ir volcando sus preguntas y comentarios lo pueden hacer en el chat de este Zoom o luego prender sus micrófonos al final. Gracias. Gracias por la presentación y muchas gracias también por la invitación. Como que este tipo de invitaciones siempre me resultan muy estimulantes, y sobre todo para hablar de un artista como Agustín Lazo, que Agustín Lazo es uno de esos artistas modernos mexicanos que eh, como que su fortuna crítica se quedó atrapada en un bucle de repeticiones, ¿no? Desde hace como casi un siglo, ¿no? Y que siempre es interesante revisitar y, y hacer lo posible como para cambiar la percepción sobre el artista y su trabajo, ¿no? Y en particular, bueno, si podemos ver la siguiente imagen, eh, este es un dibujito, pues, de Carlos Orozco Romero, es un retrato de Agustín Lazo, y en la que sigue, en la siguiente imagen, eh, vamos a, pues, un ejemplo del tipo de obras que me voy a centrar en esta ocasión, y que el Malva tiene algunas de estas piezas, que son unos washes de pequeño formato, en su colección, ¿no? Y que eh, representan imágenes extrañas, ¿no? Como algunas de ellas son eh, medio obscuras, otras son ominosas, otras de plano representan crímenes, asesinatos, ¿no? Entonces, este es el cuerpo de trabajo en el que me voy a centrar, y que Lazo hizo entre 1930 y 1932. Pero antes de llegar a esto, y de una manera breve, trataré de presentar a Lazo primero, ¿no? Y su producción entre 1920 y 1928 aproximadamente. En 1927, Lazo va a París y tiene ahí como que reside por 3 años, y entra en contacto con el movimiento surrealista francés, y después regresa a México en 1930 y hace esta serie de obras. Entonces, un poco eso es lo que hablaré, ¿no? Como en general, ¿no? Como una primera parte, Lazo, su contexto intelectual y su obra temprana, digamos del 20 al 28, luego su viaje a París, un poco como qué hay en estas imágenes que se pueden asociar al surrealismo de ese momento, luego estas imágenes, y finalmente cómo estas imágenes se pueden
entender como críticamente en el contexto de su época, ¿no? Digamos, en el México de los años 30. Voy en una parte a leer porque tiendo a confundirme mucho y no soy tan elocuente, y en algunos momentos pues hablaré, ¿no? Pero es una combinación entre leer y hablar. Espero que no les resulte muy aburrido. ¿Podemos poner la siguiente imagen, por favor? Bueno, Agustín Lazo nació el 14 de marzo de 1896 en la Ciudad de México. Y de su vida personal hay dos cuestiones que siempre fueron muy evidentes, que Lazo nunca ocultó y que propiciaron distintos ataques en su persona. Una era su origen socioeconómico, digamos, y la otra era su homosexualidad. Lazo nació en una familia de clase media alta que fueron las más golpeadas por los efectos de la Revolución de 1910, y muchas personas como Lazo tienden a tener una posición similar en cuanto a desencantamiento político, y esto lo explicó Octavio Paz bastante bien, diciendo que de niños habían presenciado las violencias y las matanzas revolucionarias, y de jóvenes habían sido testigos de la rápida corrupción de los revolucionarios y su transformación en una plutocracia ávida y safia. De esta forma, se puede entender que su trabajo no haya participado de las tendencias imperantes en el arte revolucionario de México, aunque esto se consideró en su tiempo como una postura reaccionaria. Contra la ideología de ese momento, Lazo ofreció, como mencionaron sus críticos más agudos, un desinterés, una actitud que se puede ligar a la noción de pesimismo. Lazo, como podemos ver en esta imagen, siempre como tomó la figura como de un dandy, ¿no? Un personaje que podría resultar un tanto anacrónico o fuera de lugar si se considera el ambiente revolucionario generalizado en México durante los años 20 y 30. ¿Podemos ver la siguiente imagen, por favor? En el campo de las artes, por ejemplo, muchos artistas decidieron personificar al trabajador y toda su persona, incluyendo su forma de vestir. Contra esto, la figura del dandy funcionaba como una especie de código privado presente entre un grupo de escritores e intelectuales que con el tiempo se han identificado bajo el término de los contemporáneos y que, como Lazo, eran en gran parte hombres homosexuales. ¿Podemos poner la que sigue, por favor? Esta es una imagen de ellos, ¿no? Que en conjunto, y si vamos viendo las siguientes imágenes, podemos ir identificando a algunos de los escritores, como Jaime Torres Bodet, que es el que aparece en la siguiente imagen. También está Carlos Pellicer, que está en la siguiente imagen. Perdón, Jaime Torres Bodet. En la siguiente imagen va a estar Javier Villaurrutia. Y alrededor de, bueno, además está, en la que sigue está Jorge Cuesta. Y hay otros, ¿no? Como Gilberto Owen, José Gorostiza. Y este grupo de escritores pues fueron responsables de varios proyectos artísticos, teatrales y sobre todo editoriales, donde el arte moderno y la crítica de arte estuvieron ahí presentes, ¿no? Y algunos de los artistas asociados al grupo, pues es Manuel Rodríguez Lozano, que vimos su retrato. Aquí está Abraham Ángel y Julio Castellanos, ¿no? Que es el que pintó esta otra imagen, que la incluí también porque esta pintura está también en Buenos Aires y la pueden ver en el Museo de Bellas Artes. En la siguiente imagen vemos el retrato de Salvador Novo, pintado por Manuel Rodríguez Lozano,
Y es un retrato bastante peculiar que parece dar respuesta a una pregunta central de la sensibilidad camp, que es cómo se puede ser dandy en la época de cultura de masas, ¿no? Y en esta imagen vemos a Novo, que trae una bata de estar en casa, una bata de noche, va viajando en un taxi por el centro de la Ciudad de México de noche y, bueno, tiene esto de las cejas perfectamente arregladas, al igual que las manos, ¿no? Y las uñas como un elemento bastante destacable, ¿no? Y pues esta imagen es lo más lejos que puede haber de ese obrero de las artes plásticas, ¿no? Que lo vimos representado con Rivera y habla de los referentes de estos personajes, ¿no? Que obviamente no era el obrero de las artes, sino más bien estas imágenes de, eh, sí, como enfant terrible, que ellos mismos leían en libros y novelas escritas por personajes como Jean Cocteau o André Gide, ¿no? Eh, para el sector más amplio y conservador de la inteligencia postrevolucionaria, este modelo de masculinidad, por decirlo de alguna manera, no representaba más que la misma degeneración de la sana cultura nacional y en sí, pues era como parte de esta porción social maldita que no debería existir en esta nueva sociedad postrevolucionaria. Y este asunto se va a volver público de disputa y de ataques constantemente a Lazo y a varios de los hombres asociados a los contemporáneos. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Estas son algunas de las revistas que los contemporáneos, este grupo, pudo concretar entre 1920 y los primeros años de los 30. Esta fue una de las primeras, La Falange. También está Forma, que es la que sigue. También está Ulises, Examen, que es la que sigue, y Los Contemporáneos, que es de donde se deriva el nombre con el que generalmente se identifica a este grupo de escritores y artistas, aunque ellos siempre se identificaron como un grupo sin grupo, ¿no? Y Lazo fue más allegado, digamos, a los miembros más jóvenes de los contemporáneos, entre los que están Villaurrutia y Novo. Y se sabe que Villaurrutia y Lazo tuvieron una relación afectiva bastante importante por muchos años y que a partir de ese encuentro, por ejemplo, Lazo empezó a escribir obras de teatro, también algunos textos sobre arte y también hizo traducciones de obras de la literatura europea, como Aurelia de Nerval, por ejemplo. Y, y sí, como que hay esta relación en el que pues Lazo empieza a escribir y bueno, y Villaurrutia también empezó a dibujar, ¿no? ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Y otra como parte del trabajo de Lazo fue como el teatro, que empezó a desarrollar junto con la revista Ulises, se crea el Teatro Ulises, y ahí Lazo, pues como mencionaba, escribió obras de teatro, pero también tuvo una producción bastante importante en lo que se refiere a escenografías y vestuarios. ¿Podemos ver la que sigue? Bueno, Lazo empezó a estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes y lo hizo bajo la tutela de Saturnino Herrán, eh, lo que creo que pudo haberle dado como cierta sensibilidad hacia aspectos simbolistas.
Y su producción de Lazo empieza de manera un poco más seria a principios de los años 20. En esa época también fue maestro de dibujo en las escuelas primarias de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y en esos años la educación artística en México, pues, tiene unos cambios importantes, como que se redefine una nueva educación artística para una sociedad posterior a la revolución, y parte de esto es una revalorización del arte indígena, ya sea antiguo o de esa época, y entonces hay distintas plataformas que llevan eso, ¿no? Por ejemplo, si vemos la siguiente imagen, Adolfo Besmogar crea un método de dibujo que se utilizó durante los primeros años de la década de los 20 en las escuelas, y que consiste, perdón, de, digamos, como una serie de motivos que Besmogar eh, toma de las artes tradicionales, antiguas o artesanales de México, y crea esta especie de, pues sí, como de alfabeto gráfico para representar prácticamente cualquier cosa, ¿no? Y si vemos la siguiente imagen, por favor. También se crean las escuelas de pintura al aire libre, que tenían una plataforma educativa bastante autodidacta y que funcionaban un poco bajo la premisa de que el mexicano o mexicana tenía una especie de creatividad innata, ¿no? Y un poco las escuelas de pintura, y también hubo escuelas de talla en piedra y de madera al aire libre, era el vehículo para como sacar esta creatividad intrínseca del pueblo, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Eh, Tanto Lazo como los contemporáneos participaron de este momento bastante activo, ¿no? Y o sea, la revista Falange y la revista Forma eh, están muy en esa línea, ¿no? Esta es la portada de una revista que quería encontrar y no encontré más que esta, ¿no? Que es una, eh, pues ya como un póster, pero en sí es la portada y tiene el autorretrato de Abraham Ángel. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Abraham Ángel era como un ejemplo perfecto como de esta eh, alternativa de arte moderno mexicano posterior a la revolución, ¿no? Como eh, con un trazo medio autodidacta que reflexionaba un poco como en la pintura popular, ¿no? Como los retratos que se le llaman retratos de pueblo o el exvoto, y asimismo, pues también un poco como retomando las propuestas del método de dibujo de Besmogar. ¿Podemos ver la que sigue? Esta es otra obra de Abraham Ángel como ilustrativa de este momento, y Lazo en sus primeras obras también incursiona en este tipo de solución, ¿no? Como podemos ver en la siguiente imagen, que es el venado, o en la que sigue, que se llama Bautizo, que tiene pues esta solución muy parecida a un exvoto, ¿no? Y donde ya Lazo desde este momento como que pareciera que empieza a crear como estos escenarios, ¿no? O estas escenas en su trabajo que no dejan de prestarse como a cierta especulación narrativa, y que también contienen como elementos como de extrañeza ahí como con ciertos personajes, ¿no? Con la solución que le da a ciertos personajes. Eh, Gracias. En 1925, Lazo realiza su primer viaje a Europa, y eso pues va a transformar mucho su producción, ¿no? En Italia conoce a
Max Jacob, con el que tiene una relación, al parecer, cercana, ¿no? Sostienen una relación epistolar durante ese año, y es a través de él que conoce a Jean Cocteau en París, y sí, se vuelven también como allegados. Y creo que en este momento la pintura de Lasso empieza a reflejar esa idea del regreso al orden que propuso Cocteau, pero sobre todo la manera en la que se entendió en las artes plásticas por artistas como Picasso y Leyer, ¿no? Eh, si podemos ver la que sigue, ¿no? Que es El carnicero, pues como que ha sido comparada con el trabajo de Leyer, pero acá también es importante cómo Lasso desde este momento está tratando de hacer una difícil reconciliación entre la pintura moderna europea y lo que él llamaba los matices americanos, ¿no? Y creo que una obra como El carnicero revela eso, ¿no? Que por un lado puede como asemejarse al trabajo de Leyer, pero por el otro, pues eh, reflexiona un poco como en la masa, ¿no? En la volumetría de la escultura antigua de, de México, ¿no? Eh, y bueno, va a ser alrededor de 1925, justo cuando Lasso está en este viaje que dura solamente ese año en Europa, que los personajes vinculados a los contemporáneos comenzarán a ser atacados por realizar una producción carente de virilidad, ¿no? Que ese era el término que se utilizaba en esa época. En ese año, Julio Jiménez Rueda escribió su artículo El afeminamiento de la cultura mexicana. En ese texto, el autor empata el movimiento revolucionario con una empresa hipermasculina y viril y demandaba que su cultura posterior debería de dar cuenta de esta condición y además ser su continuación. Toda narrativa que se desviara de esa línea no solo dejaba de ser viril, sino que se inclinaba hacia la degeneración. Sobre el tipo de escritores asociados a los contemporáneos, Jiménez Rueda escribió: hasta el tipo de hombre que piensa ha degenerado. Ya no somos gallardos, altivos, toscos. Es que ahora suele encontrarse el éxito más que en los puntos de la pluma, en las complicadas artes del tocador. Es interesante notar que a partir de estos primeros ataques públicos, Lasso ejecutará entre 1925 y 1930 varias obras donde empieza a aparecer un imaginario particular, esotérico, que tiene algo de código privado y que presenta indicios de ser una construcción social alrededor del deseo homosexual, así como representaciones alternativas de masculinidad en un momento histórico de la cultura mexicana definida por una mezcla entre violento machismo, nacionalismo y mojigatería sexual. Evidentemente las imágenes de Lasso que se verán, pues hoy en día pueden parecer como bastante inocentes, pero creo que en su momento y dada la intensidad de los ataques y la hostilidad, eran todo menos como ingenuas, ¿no? ¿Podemos regresar a la de José Clemente Orozco, por favor? Es ahí, justo esa, gracias. Una ilustración realizada en 1924 por José Clemente Orozco para acompañar un artículo que apareció en el Machete, titulado Los rorros fascistas, presenta un grupo de hombres homosexuales en clara alusión a algunos de los miembros de los contemporáneos. Un rasgo distintivo de este grupo son sus prominentes y redondos culos, mismos que acarician entre ellos ya que son irresistibles. Aunque llevan puesto pantalón, por así decirlo, hay algo, pues, como pornográfico en las líneas que trazó Orozco y que creo que corresponden a esta construcción social heterosexual sobre el deseo homosexual, ¿no? Curiosamente, como que no
sí, al parecer no tenía nada que hacer y me puse a ver como muchas representaciones de esta época en el trabajo de Orozco y de Rivera, ¿no? Sobre como traseros masculinos y como era de esperarse, no existen, ¿no? Y creo que más adelante hay unas imágenes de Rivera donde eso queda como claro, ¿no? Y obviamente no hay esta como erotización del cuerpo masculino en ningún momento, ¿no? ¿Podemos ver la que sigue? Entonces, contra esta ilustración de Orozco, la obra Figura sobre la playa de Lazo puede ser vista como una respuesta con abierto descaro sobre un auténtico escenario en el que el deseo homosexual se encuentra presente. Eh, en un primer término tenemos este personaje que tiene el trasero descubierto, ¿no? Y que es lo que se ubica en el primer plano de la pintura y lo que arresta la atención con más facilidad, ¿no? Al mismo tiempo que el personaje cuenta con una pose que puede sugerir como masturbación masculina, ¿no? ¿Podemos ver la que sigue, por favor? En 1928, Lazo ejecuta esta acuarela de, de un personaje, de un marinero, que bueno, es como figura arquetípica de vida homosexual, ¿no? Y además el personaje está ataviado siguiendo un poco como los primeros dibujos que ya hacía en ese entonces Jean Cocteau en Francia, ¿no? ¿Podemos ver la que sigue? Y bueno, estos dos dibujos, tanto el de la playa como el marinero, aparecieron publicados en la revista Contemporáneos, que en ese entonces ya era identificada como una plataforma intelectual poco viril, ¿no? ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Esta obra, que también es de 1928 y que como el marinero que acabamos de ver, ya fue realizada en Francia, eh, representa eh, un fragmento de una escultura masculina, ¿no? Donde que ha perdido las extremidades y que está yuxtapuesta a esta caja, ¿no? Que lleva la palabra como frágil y vidrio, ¿no? Y como que creo que contemporáneamente esta imagen podría hablar mucho sobre un comentario de la masculinidad. Eh, Creo que esa como alternativa también está presente para entenderla en esa época, pero lo que también es interesante es como en esta pieza es ver cómo Lazo ya está trabajando como juegos de yuxtaposiciones, ¿no? Que va a continuar a lo largo de su carrera. Obviamente esto pues está muy relacionado con la obra de Quiricó y los surrealistas, y esta pieza en particular puede ser fácilmente asociable con la obra clásica de Quiricó, ¿no? Con la obra metafísica clásica como El enigma del poeta, si podemos verlo en la siguiente imagen. Eh, pero creo que aquí es como, en esta obra se revela ya como este interés de Lazo de integrar una estrategia combinatoria que está asociada al surrealismo, ¿no? Y que va a seguir practicando a lo largo de su carrera, como se puede ver en los washes que vamos a comentar un poco más adelante, pero también en una serie de collages que hace a mediados de los 30, ¿no? Y del cual hay un ejemplo a continuación. Y como se puede ver como con estas obras, pues la estrategia de combinatoria de yuxtaposición va a ir como desplegándose o inclinándose cada vez más hacia figuras de o escenarios de extrañamiento, ¿no? Como este collage ilustra, perdón. Eh, entonces, bueno, ahora eso es un poco como Lazo
hasta 1927, y ahora voy a hablar un poco como de surrealismo y Lasso, ¿no? Es muy probable que Lasso conociera la experiencia del surrealismo francés desde un momento muy temprano, cuando estuvo en París en 1925 y a través de Cocteau. Y obviamente en el 27, que hace esta estancia, pues este interés por el surrealismo se extiende, ¿no? Y se profundiza. Y para los años 30, Lasso va, y sobre todo antes de la visita de André Breton en 1938, Lasso va a ser un poco como un divulgador del surrealismo en México, ¿no? Entonces, en 1937 da unas conferencias ante la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que imagino que debe haber sido una hazaña muy complicada, no hay muchos testimonios de eso, y luego parte de estas conferencias se van a volver un artículo que va a publicar en 1938, semanas antes de que llegue Breton, y este artículo lo publicó Existe un arte sobrerealista. En este texto, pues es el primer texto que habla del surrealismo, no en términos de literatura y no en términos del mundo de las ideas, pero el primer artículo que se publica en México que en verdad tiene que ver como con la plástica, ¿no? Ahí en este texto podemos ver que Lasso está al día del surrealismo, de su devenir histórico, cita casi de manera textual muchos textos escritos por Breton, da su opinión sobre distintos artistas como de Quiricó, Max Ernst, entre otros, da sus propias opiniones sobre ciertas cuestiones como el collage, ¿no? Y por ejemplo, eh, sobre el collage dice que el collage establece realidades enérgicas, chocantes, podríamos decir, entre dos realidades diversas, la materialmente objetiva y la otra construida por el espíritu. Más aún, Lasso tiene claro y se suscribe a principios del ethos surrealista. El sobrerealismo, para exteriorizarse, exige una tradición sólida, una disciplina filosófica, absoluta libertad moral y, ante todo, un espíritu crítico implacable. Y aunque, bueno, Lasso sabe muy bien cuestiones del surrealismo, él nunca se identifica como un surrealista per se, ¿no? Y bueno, generalmente cuando se discute la obra de Lasso en relación con artistas surrealistas, se habla mucho de Quiricó y se habla de Ernst, pero hay otro artista que obviamente es Magritte, que creo que tiene mucho que ver con la serie de los gouaches que Lasso hace una vez que llega a México en 1930. En este texto que mencionaba, ¿no? Que se titula Existe un arte sobrerealista, Lasso habla de Magritte y lo identifica, digamos, en la misma importancia que le da a Ernst, ¿no? Y bueno, Lasso y Magritte coinciden, digamos, temporalmente en París, o sea, Lasso llega en el 27 y Magritte también llega a París en 1927, que es cuando pues su obra tiene más visibilidad, ¿no? E irrumpe ahí digamos, en los círculos surrealistas, ¿no? Y la obra que en ese momento Magritte realiza es la que se considera dentro de su periodo cavernoso, que se llama cavernoso, ¿no? Y que Susie Gablik ha descrito como estas imágenes melodramáticas, bizarras y por lo general macabras, obscuras tanto en su tema como en su paleta, y que en parte parecen estar inspirados en las novelas y el cine silente noir. Placer es un ejemplo de estas obras, ¿no? Y también tenemos Los días gigantes, que es la siguiente ilustración, y creo que para los washes que vamos a discutir, el asesino amenazado, que es la siguiente imagen, es como muy elocuente, ¿no? Donde también hay
un escenario teatral, hay como 3 personajes hasta el fondo que a través de una ventana están viendo un interior donde hay un cadáver, ¿no? O sea, se ha cometido un asesinato. En ese espacio también hay un personaje que está escuchando el fonógrafo tranquilamente, y afuera de ese espacio interior están estos otros 2 personajes escondidos, ya lo has hecho, uno trae un mazo y el otro trae una red, ¿no? Y Gablik menciona cómo este tipo de imágenes de Magritte de este periodo funcionan como un juego psicológico donde el observador como que reconstruye una narrativa o una historia a partir de la imagen, ¿no? Eh, y bueno, esta imagen de Magritte, aunque tiene este título ambiguo, creo que se conecta con un interés de los surrealistas en general, eh, que a través de textos o obras plásticas hicieron una serie de investigaciones relacionadas con una predisposición humana a hacer el mal, que es como un principio tomado de Edgar Allan Poe, así como quiebres en el orden de lo cotidiano que permiten la irrupción de la crueldad en un contexto pacífico, y en sí lo que se llega a considerar como los rincones más oscuros de la psique humana. Estas investigaciones o indagaciones llevadas a cabo por los surrealistas no dejaban de lado cierta actualización que buscaba situarlas críticamente en contra de los órdenes social, religioso, político y cultural establecidos. Gracias al notable trabajo de Jonathan Eburn sobre este tema de estudio dentro de la órbita del surrealismo, se puede conocer la forma en la que varios miembros de ese colectivo de vanguardia se involucraron conceptualmente con este tipo de crímenes infames y la forma en la que abordaron con fines críticos, ¿no? O sea, como que muchas de estas especulaciones que menciono fueron estudiadas a través de estos crímenes que, por ser tan radicales, adquieren un aspecto célebre, ¿no? O sí, como una infamia que les da popularidad y arrastran las opiniones comunes de lo que generalmente se conoce como la esfera pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, Benjamín Pérez eh, estudió el asesinato cometido por Marcel Pennisson, que fue como un hombre que de la nada mató a sus hijos, y lo describió como un rasgo sintomático de la cultura que expresaba la realidad histórica de un colapso en el orden social. Los surrealistas también participaron en los debates públicos sobre los asesinatos cometidos por Germain Bertot, quien disparó al editor del periódico de extrema derecha La Acción Francesa, Violet Nozière, quien cometió parricidio por continuo abuso, y si vemos la siguiente imagen, y el que quizás es el caso más célebre, también lo estudió Lacan, eh, el crimen de las hermanas Papin, que mataron a sus jefes domésticos, ¿no? Ellas eran empleadas domésticas y matan a sus jefes, ¿no? Para el grupo encabezado por Breton, estos homicidios no eran más que un momento de quiebre en el orden de lo cotidiano que se rebelaba en contra de una violencia estructural generalizada que se extendía a los dominios del colonialismo, la moralidad burguesa, la cultura patriarcal y sobre todo el ascenso del fascismo en Europa. Para los surrealistas, estos hechos daban cuenta de formaciones psicológicas inconscientes que repentinamente azotan el orden de las fuerzas de la represión social en todos sus sentidos. Son expresión, de nueva cuenta, de una porción maldita en juego dentro de una sociedad altamente normativa. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Además de los washes que se discutirán a continuación, existe otro trabajo de Lasso en el que se puede ponderar más cabalmente si la disposición de su imaginación
compartía en algo el sentido de estas reflexiones hechas por los surrealistas. Esta no es una obra plástica, sino una obra teatral que escribió en 1948 y que se llama El caso de Don Juan Manuel, y que tiene lugar en la colonia. Y don Juan Manuel es un criollo que a partir de una profunda crisis sexual que le impide consumar su matrimonio, desata en asesino serial. Y cada vez que don Juan Manuel no puede consumar su matrimonio, sale a la calle y mata a un joven, a un hombre joven, hasta que por azares del destino hiere a su sobrino, ¿no? Y es a partir de este incidente en el que ataca a un miembro de su familia, en el que decide confesar sus crímenes, eh, mostrando, sí, o sea, decide confesar sus crímenes y al momento que describe sus múltiples asesinatos, lo hace como justo como una formación psicológica inconsciente que irrumpe con violencia y se revela contra el orden familiar, social y religioso. No obstante, serán esas mismas fuerzas del orden, representadas en su esposa, en un sacerdote y en un oficial, los que le permitirán escapar impunemente una vez que decidió confesar, mostrando así no solo un sistema represivo, sino corrupto estructuralmente, que participa y es cómplice de sus crímenes. Como Peret, Lazo parece postular que esta violencia, que se desata de pronto y sin sentido, no es más que un síntoma palpable de un orden social colapsado y corrupto. ¿Podemos ver la que sigue? Curiosamente, con el valor que Lazo da al azar dentro de su obra y su drama, que es una especie de tragicomedia sobre la obsesión patológica de un personaje masculino, su obra teatral anticipa el tono presente en algunas películas que Luis Buñuel filmó en México en los años 50, como Él y Ensayo de un crimen. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Bueno, Lazo, durante los años 30, además de los guaches que ya vamos a empezar a hablar, también hizo pues otro tipo de obra, ¿no? A lo largo de su carrera, pues Lazo hizo una obra pues más como convencional, que creo que se ajustaba a demandas comerciales y también de institucionales, ¿no? Como esta obra, La Marina del 37, y también en esa década, si podemos ver la que sigue, por favor, hizo una serie de dibujos muy interesantes, sintéticos, así como con mucho interés en la línea, para el poema La Torre de Babel de Luis Cardosa y Aragón. También hizo otros dibujos, como el siguiente, que son más como surrealistas y que tiene, bueno, este tiene este enorme título que es El ala que pone en movimiento el mecanismo de los instantes eternos. Y además hizo los washes y también hizo collage, ¿no? Entonces es una década súper productiva y también como súper variada eh, en cuanto a su producción, ¿no? Eh, ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Bueno, los washes creo que se identifican o se pueden como hablar o relacionar en relación con el surrealismo en dos sentidos, ¿no? Uno, hay un cuerpo de estos washes que tiene que ver mucho como con imaginarios imaginarios cotidianos donde, digamos, el orden de la realidad se ha puesto como en pausa, ¿no? Y por el otro lado, otros que reflejan este interés en escenas de crimen, escenas ominosas, de, que representan intentos de suicidio y crímenes de distinto tipo. Ahorita vamos a ver varios, ¿no? Y creo que se pueden discutir en estos dos términos, ¿no? O sea, los voy a discutir en estos dos términos. Unos que tienen que ver como con imaginario surrealista y otros que tienen que ver como con estas escenas
donde se proyectan estas formaciones psicológicas inconscientes, ¿no? Pero antes creo que se puede hablar como de términos generales, ¿no? Entonces, eh, si vemos la que sigue, creo que estas obras se relacionan mucho con los collages, no solamente por este efecto de juxtaposición, sino porque también el Ashurado que hace Lazo en sus obras, como que se relaciona un poco como con la trama, ¿no? De la impresión editorial que está presente en los collages, ¿no? También estos washes del 30-32 tienen mucho que ver como eh, con lo teatral. Si podemos ver la siguiente imagen. Esta es una escenografía que Lazo diseñó, pero que podría ser perfectamente bien el escenario de una de sus escenas macabras, ¿no? Y este aspecto teatral, del cual también ha hablado James Oles en su libro sobre Lazo, creo que es algo que también distingue estas obras del 30 y del 32. Y lo último que valdría la pena mencionar es que Lazo exhibió estas obras en 1932, pero lo hizo en un espacio afuera de los circuitos institucionales del arte, donde seguramente no hubieran tenido cabida, ¿no? Se sabe que es un local, que fue en un local de la calle Madero en el centro histórico, pero no se sabe si era un café o una biblioteca o un lugar que se acondicionó para presentar estas piezas. ¿Podemos ver la que sigue? El hijo pródigo, que es el título de este wash, es como muy ejemplar, ¿no? Como digamos del primer grupo de obras, estos que tienen como un imaginario o que apelan a un imaginario surrealista. Y aquí vemos una escena cotidiana donde pues aparece otro orden de la realidad, ¿no? Como con ese caballo que está al fondo y que corre y que está relacionado con el niño que está sentado y que lo está dibujando y de esta manera, digamos que lo vuelve presente, ¿no? O sea, como que lo representa, por decirlo de alguna manera, y que el niño es el único que puede acceder como a este plano de la realidad, porque el resto de los personajes que aparecen en la escena y que corresponden al mundo de los adultos, pues como que ven y no ven, por así decirlo, ¿no? Está un hombre que es como pues podemos asumir que es el padre que está como atrapado en el orden de lo real, viendo el, el periódico, y dos personajes femeninos que pues están atrapados en el orden doméstico y en el orden de la fe, ¿no? Hay una mujer que está cosiendo y hay otra que está rezando el rosario, ¿no? Entonces el único que lo ve es como el niño, ¿no? Y el hijo pródigo, aunque tiene esta alusión bíblica, creo que aquí la referencia es el texto de Gide de 1907 y que también era muy importante para los contemporáneos, ¿no? Y donde el hijo pródigo se vuelve este personaje eh, que tiene que ver más con un viaje interior, que representa un índice de libertad, que estima el desarraigo y aprecia el amor por la aventura, y todo esto con resonancias con el proceso de descubrir y asumir una experiencia homosexual, ¿no? Y creo que el caballo en varias obras de Lazo, porque Lazo va a pintar caballos en los 30, 40 y en adelante, presenta estas inclinaciones, ¿no? En el Coliseo, que es la siguiente imagen, vemos un poco como la imaginación en estampida, ¿no? En la que sigue, que es el sonámbulo, está este aspecto de aventurarse en otros estados de conciencia, y en pastoral, que es la que sigue, está esta dimensión onírica, ¿no? Como velada por el homoerotismo, ¿no? Y otros guaches del 30 y 32,
conservan esta idea del caballo, ¿no? Está fusilamiento, aquí aparece este caballo que rescata a su jinete, así como con una maniobra casi circense, antes de que sea acribillado, ¿no? Y luego está Descanso Dominical, que va a tener como representación esta escultura ecuestre hecha por Manuel Tolsá, que es la escultura ecuestre de Carlos IV, que fue el último rey de la Nueva España, ¿no? Y que en Descanso Dominical, que es la siguiente imagen, vemos como el caballo ha tirado a esta figura colonial, ¿no? Eh, Villaurrutia escribió sobre esta imagen. También yo estoy seguro de que el caballo de la estatua de Carlos IV abandona su carga real y se dispone a vivir su vida a la hora que los relojes no marcan. Es interesante y creo que es válido como considerar cómo Lazo, obviamente con humor, está haciendo como algunos planteamientos críticos como muy comunes en el arte moderno mexicano de esa época, ¿no? En el arte de vanguardia, de la vanguardia histórica asociada con el muralismo, ¿no? Y creo que el siguiente ejemplo, ¿no? Peligrosos, también ofrece una crítica similar, solo que en este caso la crítica se torna como anticlerical y están estos niños, bueno, de nueva cuenta la estatuaría representa un orden establecido, en este caso, pues esas esculturas pues pueden referirse al imaginario católico y están esperando ser derribadas por ese grupo de niñas que está jugando y aventándoles pues pelotas, ¿no? De acuerdo a su texto, existe un arte sobrerealista, queda claro que Lazo apreciaba el valor de ciertas imágenes dotadas de un lenguaje traidoramente engañoso que, en sus palabras, hace ingerir al burgués hipócrita o a la dama timorata las concepciones más desmoralizadoras y más crudas de las actividades oníricas y paranoicas. Creo que los guaches de Lazo se comunican con esta idea que él escribe en este texto, ¿no? Y creo que existe un problema porque, pues, son figurativos, ¿no? Y generalmente son como realistas, entonces podrían confundir fácilmente como con el arte de la vanguardia muralista, pero y también como con el arte comercial, ¿no? Entonces hay algo como ahí como subversivo eh, en cuanto a la solución que Lazo decide dar a estas obras, ¿no? Y sobre los efectos eh, desmoralizadores de las actividades oníricas y paranoicas, creo que los washes que retratan estas escenas ominiosas o de crimen se prestan muy fácil para esto, ¿no? ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Eh, como el asesino amenazado de Magritte, pues estas obras también se prestan a especular y generar una narrativa, ¿no? Por ejemplo, Villaurrutia, en el texto que escribió en el 32 para la exposición en la que se presentaron, las describió como escenas de aventura, de misterio o de crimen. Para él funcionaban como invitación a sentir la agitación de un mar de conjeturas y dudas sutilísimas, a estar envueltos de pronto en la más inesperada intriga y ser coactores y cómplices de un acto prohibido por la realidad y castigado por la razón. Y aquí vemos que Villaurrutia ya se inclina a introducir estas imágenes en el terreno de lo fúnebre y lo ominoso, ¿no? Y bueno, aunque estas obras muchas veces carecen de referentes como puntuales para determinar si sucede en un lugar o no, y de esta manera creo que hablan más de una condición humana,
pues sí hay casos como el de Descanso Dominical que vimos, que se refieren a la Ciudad de México, ¿no? Y la siguiente imagen, la víspera, también está localizada en México, digamos, en esa ciudad de México de los años 30, con esta escena como de un asalto potencial. El edificio que está detrás es el antiguo edificio del Banco de México, ¿no? Y vemos esta escena como de este crimen, de este robo, donde hay dos personajes cargando costales, mientras que una mujer huye tapándose el rostro, ¿no? ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Eh, esta obra que extrañamente tiene el título de Fusilamiento, no es un título que le haya dado Lazo, sino un título que se ha creado con el tiempo, pues representa más que nada como un intento de ejecución, ¿no? Donde hay como estos policías persiguiendo a un personaje femenino, mientras que hay otra figura femenina que tiene otra consistencia que está como oculta al lado del muro, ¿no? Y este sentido ya de amenaza y acecho se concreta en crímenes, en la representación de crímenes, en otras piezas, ¿no? Como la que sigue, que se llama La Eterna Despedida. No, perdón, esta es Exhumación, ¿no? Es una que también está desaparecida, y, y la que sigue es La Eterna Despedida, que creo que se puede ver hasta como una glosa parcial de ese cuadro de Magritte, ¿no? Donde está un personaje atrás viendo una escena del crimen, está el crimen, y está este personaje que es como potencial victimario, ¿no? Y que de hecho está vestido, inclusive porta este sombrero muy a la manera de los personajes que aparecen en las obras de Magritte, ¿no? ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Y en La Bella Durmiente pasa exactamente lo mismo, ¿no? Donde hay un personaje que realiza una actividad cotidiana apaciblemente, ¿no? Como estar jugando cartas al lado de lo que parece ser, o lo que muy probablemente es un cadáver, ¿no? Eh, y esta especie de personaje cubierto creo que también pues se relaciona de cierta manera con otras obras de Magritte del mismo periodo, como la siguiente, si la podemos ver, porfa, donde aparecen estos personajes cubiertos con una tela como índice de muerte, ¿no? En el caso de Magritte. Y en el examen, que es la siguiente, de Lazo, que también es parte de la colección del Malva, también está este personaje cubierto, ¿no? Es una escena también muy teatral. Está este personaje femenino cubierto en una tela, recostado en este sillón y rodeado de estos personajes masculinos que, aunque sí, aunque la rodean, prefieren como no verla, ¿no? Y la violencia, digamos, esta serie, esta tensión relacionada con violencia en estas obras de Magritte, en estos washes, creo que se dispara en algunos de los collages del 35, donde adquiere ya como una proporción demencial un poco, ¿no? Como ya un sistema demencial de la violencia, hablando de la violencia desde ese lado como muy irracional, como se puede ver en el siguiente collage, pero sobre todo en el que sigue, que se llama Ejecución en serie, y que por el aspecto industrial de la escena, creo que ya podemos hablar como de esta violencia como algo mecánico, repetitivo y como continuo, ¿no? Eh, sí, creo que si se ve como la prensa sensacionalista de esa época, eh, queda como claro, ¿no? La cantidad de homicidios que sucedían recurrentemente en la Ciudad de México y que se mostraban. Y como en el París de los surrealistas, pues en el México de los contemporáneos también hubo estos crímenes infames que alcanzaron notoriedad, ¿no? Como el, el que sigue, pues, si vemos la siguiente imagen, eh, como el de María Teresa Landa, que
sin duda hubiera como capturado la atención de los surrealistas como por sus implicaciones, ¿no? María Teresa Landa fue la primera Miss México y después terminó asesinando a su esposo, que era un eh, militar exrevolucionario, por, eh, pues por su serie de continuos abusos, ¿no? Pero más interesante aún, ¿no? Sobre una reflexión sobre la violencia en esa época, están las ideas que alrededor de esos años, el filósofo Samuel Ramos, y si podemos ver la siguiente imagen, por favor, empieza a esbozar sobre la motivación de la psicología de los mexicanos y cuyos textos empiezan a aparecer en Examen, esa revista que vimos al principio, que también está vinculada a los contemporáneos, ¿no? En estos primeros textos, como Rubén Gallo ha analizado, Ramos argumentó que México era una nación atormentada por una neurosis colectiva. La mayor parte de los mexicanos, de acuerdo al autor, padecen un profundo sentimiento de inferioridad y una obsesión enferma con el poder en todos los sentidos y extendida entre todos los estratos sociales. Ideológicamente, esta disposición colectiva puede dar pie a un nacionalismo excluyente y xenófobo. Sobre todo, este complejo de inferioridad crea una propensión a impetuosos arrebatos de violencia. Como se puede suponer, las ideas de Ramos, como los guaches de Lazo, no fueron recibidos positivamente por muchos intelectuales de ese momento. El autor presentaba una imagen de la sociedad poco favorable en contra de la ideología del momento postrevolucionario y la fundación de un nuevo Estado que tendía a autorrepresentarse bajo una tónica heroica y viril. De acuerdo a las ideas que permeaban su círculo intelectual, será posible considerar en parte estos trabajos de Lazo como una respuesta a las ideas de Ramos, dando así visibilidad a un imaginario del momento histórico que no tenía lugar dentro de la línea artística más preponderante y ligada a una naciente institución del arte nacional. Y bueno, antes de abordar esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo son recibidos? Bueno, esa la puse como para que también la discusión es parte de la colección del Malva. La incluí justo para ilustrar estos argumentos de Ramos, ¿no? Pero si vemos la que sigue, o sea, un poco antes de eso me gustaría hablar cuáles son los rasgos americanos, como le llamaba Lazo, presentes en estos washes que como he estado discutiendo, se relacionan con la pintura moderna europea, con el surrealismo y la obra de Magritte. Y uno creo que tiene que ver como con la pintura popular, especialmente con los exvotos, que Lazo conocía muy bien, ¿no? Y que estuvieron muy presentes en su primer momento formativo como artista, y los exvotos como este o como el que sigue, pues generalmente presentan estas escenas un tanto como alucinantes de violencia o accidentes o intentos de homicidio, ¿no? Y desprovistos del texto, ¿no? Creo que crean un imaginario muy cercano a lo de Lazo, ¿no? Y lo que sigue, y otro factor, ¿no? Bueno, esta es una obra de Lazo de ese momento, El accidente, que creo que pues sirve como para armar esta correspondencia, ¿no? Es una obra temprana, justo cuando estaba influido por el método Bess-Mogart y la pintura popular. Y otro rasgo que creo, otro rasgo local que está presente en estas obras de Washe, en estos washes de Lazo, y que creo que se puede como discutir, viene justo de la prensa sensacionalista, ¿no? Si podemos ver la que sigue. La prensa sensacionalista de fin de siglo y de inicios del siglo XX, de fin del siglo XIX, principios del siglo XX, los periódicos como El Popular o El Imparcial ya incluían este tipo de narraciones de crímenes y generalmente estaban ilustrados, ¿no? Y en El Imparcial, por ejemplo, José Guadalupe Posada hizo muchas de estas ilustraciones que de nuevo sacadas de contexto se prestan mucho
como para compararse con el trabajo de Lasso, ¿no? Como la que sigue, ¿no? Que muestra María Villa, el crimen de María Villa contra Esperanza Gutiérrez. Y aquí cabría un poco una nota que hace Jorge Cuesta sobre la pintura de Lasso y que menciona que la pintura mexicana oficial no impide calificar de mexicana a la de Lasso, con la diversidad que establece y que permite dilatar los límites en donde el arte nacional parecía reducirse. Entonces, creo que aquí las referencias nacionales pues incluyen un imaginario de violencia humana, ¿no? Que está muy presente pues, en el arte mexicano también, pero que digamos que no se reconoce del todo en el arte oficial de esos momentos, donde la maldad y la violencia generalmente es vista en términos ideológicos, ¿no? Y no tanto como humanos, si se puede decir de esa manera. A eso, eh, de eso voy a hablar ahora, ¿no? Y principalmente teniendo en relación estos murales de Rivera que realizan el edificio de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública entre 1923 y 1935 y que es una épica nacional, ¿no? Donde parece condensar todos los tiempos, personajes históricos, oficios postrevolucionarios, personajes heroicos, o sea, es como muy abarcativo, ¿no? Incluye una epopeya del pueblo mexicano, que condensa la historia nacional en 3 momentos. Y si podemos ver la que sigue, ¿no? Son imágenes de aquí, también ilustra una revolución proletaria, una revolución agraria. Podemos ver la que sigue. Actividades productivas, ¿no? O sea, hay como todos estos como elementos. Como Renato González Melo ha mencionado, esta obra de Rivera es un ejemplo de pintura sobre la historia, utilizada a promover una identidad política, diseminar conocimiento de un proyecto nacional y establecer su imaginario social. Del mismo modo, Dafne Cruz advierte cómo en estos murales se defendía el discurso de una revolución viril, masculina y transformadora. ¿Podemos ver la que sigue? Rivera no perdió la oportunidad en esta comisión para mostrar los rasgos de degeneración, afeminamiento originados por no realizar una producción intelectual enclavada exclusivamente en lo local. Y como mencionaba, pues valdría la pena agregar que en estos trabajos de Rivera el mal siempre es representado como un factor político e ideológico y no como algo humano. Si se comparan estos paneles y ciclos murales de Rivera con los guaches de Lasso, mismos que se empatan cronológicamente en su factura, queda clara la relación oposicional que durante esos años se creó entre estos dos artistas y sus allegados. En este sentido, el crítico de arte de origen guatemalteco, Luis Cardosa y Aragón, escribió sobre el trabajo de Lasso. Sus mejores obras son aquellas que están en oposición a la pintura de México, a la pintura. En ellas no solo es ajeno, sino hostil a tales formas ya muertas o animadas por retórica. Las obras sobre papel de Lasso son antitéticas en todos los sentidos a los murales de la SEP. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? En materialidad, escala, técnica, perdurabilidad y sobre todo temática. Las imágenes idílicas y heroicas del soldado revolucionario en los murales, por ejemplo, se transforman en su trabajo en un sueño de apariencia inquietante y contenido sugerente. Desde 1926, Villaurrutia describió el trabajo de Lasso como una producción sin lección, sin historia y sin moral. Para artistas como Rivera, este tipo de pintura desinteresada, al parecer debería de ser obliterada y de ser posible también a sus productores.
Para emprender esta tarea, Rivera estableció una fórmula irracional de valores equivalentes en la que la homosexualidad era igual al arte puro o desinteresado, igual a arte burgués capitalista, igual a arte francamente fascista o fascistizante. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? En 1934, el muralista publicó su texto Arte puro, puros maricones, en el que menciona: los llamados artistas puros no son sino la peor especie de explotadores del vicio, chulos de la burguesía, que viven de la degeneración de la clase rica y de la miseria y la subnutrición de la clase oprimida, suministrándoles productos embriagantes y anestésicos. Por eso, el arte puro, el arte abstracto, es el niño mimado de la burguesía capitalista en el poder. Por eso, aquí en México hay un grupo incipiente de pseudoplásticos y escribidores burguesillos que, diciéndose poetas puros, no son en realidad sino puros maricones. Es urgente liquidar el arte puro por antihigiénico y viejo, basura del mal gusto. Rivera no era el único personaje activo en esta especie de cacería. El poeta y fundador del grupo estridentista, Manuel Maples Arce, ¿podemos ver la que sigue, por favor? Había tenido en la mira y realizado ataques reiterativos a los miembros asociados a los contemporáneos desde 1927. En 1934, en su papel de diputado, abogó en la Cámara por reinstaurar la ilegalidad de la homosexualidad. Su petición iba acompañada de un documento firmado por 50 artistas e intelectuales. Maples Arce propugnaba por severas medidas en contra de la comedia de los maricones y el cinismo de los pederastas que se amparan bajo la naciente publicidad de Proust y de Guise. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? ¿Hola? Gracias. Bueno, ese es Maples Arce, y si podemos ver la que sigue. La impresión de arte puro, puros maricones, de Rivera estuvo acompañada de una ilustración realizada por Jesús Guerrero Galván, en la que se caricaturiza a Lazo y así se vuelve la personificación de la nota. En esta imagen se contraponen dos modelos de artista, uno vestido como dandy, que representa uno de los otros, y otro portando un overol, un obrero de las artes, uno de los nuestros. Entonces, el primero pinta en caballete y tiene esta obra como con reminiscencias metafísicas. Y el personaje de la revolución, ¿no? Y bueno, el primero tiene, para dejar en claro que es un homosexual, está leyendo Coridón de Guide, y el segundo tiene unos escritos de Marx. Y bueno, si podemos ver la que sigue, este tipo de ataques personificados pues continuaron, empezaron en los 20, están en los 30 y continuaron hasta los 40. Aquí es una obra de Antonio Ruiz, Los Paranoicos, que también caricaturiza a Lazo y a otros personajes asociados con las iniciativas de los contemporáneos. Lazo es el más pequeñito, está representado como el más pequeñito, que tiene el trajecito azul. No sorprende que en este contexto hostil de la primera mitad de la década de los 30, Jorge Cuesta comenzar a referirse a su grupo de amigos como un grupo de forajidos. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Unas semanas antes de que Maples Arce presentara su propuesta homofóbica ante el Comité de Salud de la Cámara de Diputados, Novo y Villaurrutia fueron aprehendidos por las fuerzas del orden en una redada suscitada por una queja de faltas a la moral. Entre los washes que Lazo ejecutó entre el 30 y el 32 se encuentra La Racia, que ilustra uno de estos eventos. Ante la hostilidad generalizada que buscaba la implantación de la homosexualidad casi como crimen, vale la pena ponderar cómo Lazo se podría situar ante su propia producción.
como homosexual pertenecía a esa porción maldita presente en la sociedad, misma que las fuerzas del orden buscaban desterrar, tanto en un nivel de la vida social revolucionaria como en cuestiones de sus imaginarios. La revista Examen corrió con una suerte similar debido a la publicación de contenidos como los escritos por Samuel Ramos. Distintos grupos de reacción, tanto de izquierda como de derecha, la atacaron después de la aparición de su segundo número por razones de procacidad, cinismo y faltas a la moral, hasta que consiguieron clausurarla unos meses después. En una nota personal, puedo decir que es muy interesante que Rivera se refiera al arte puro asociable al trabajo de Lazo con términos que aluden a la intoxicación. Es estupefaciente, embriagante, anestésico, como si fueran imágenes de un mundo que se ha distorsionado y por lo tanto no tiene cabida en el orden de representación propuesto por el muralista y la mayoría de los artistas mexicanos de ese momento. Cardosa y Aragón se refirió a las obras de Lazo en un tono positivo como inventarios de lo irracional, que dan visibilidad a la irrupción de esas formaciones psicológicas inconscientes en el terreno de la realidad. Este otro orden de entendimiento del trabajo del pintor tampoco se ajustaba a los planteamientos heroicos de la épica mural. Ante las expectativas más comunes del arte producido por la vanguardia muralista y lo que se podía denominar arte institucional, el trabajo de Lazo no podía conllevar más que una decepción. En su lúcido texto, La pintura superficial, escrito a la par que Lazo realizara sus gouaches, Cuesta trata la producción del artista desde esta perspectiva. Cuesta dice que el trabajo de Lazo es decepcionante. Decepciona las inversiones que la moralidad del poder espera que se hagan a nombre de lo que el poder espera del arte. Por eso, el trabajo de Lazo, como su homosexualidad, resultaba inmoral. El tono y temática de sus gouaches son tan solo un reflejo de su resistencia a inscribirse en una moralidad colectiva y responder a sus expectativas. También revelan su intención de trastocar sus imaginarios mediante la introducción de representaciones intoxicantes o irracionales, que dan visibilidad a lo que esa moralidad tiende a ocluir, ignorar y que le gustaría ver desaparecer. Es decir, sus trabajos ponen en duda todos los valores cuando más se está creyendo en ellos. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Bueno, no, podemos regresar. Perdón. Con estos gouaches, Lazo considera el valor de uso que pueden tener estas representaciones que conllevan el mal, la irracionalidad o la crueldad, y las emplea con fines críticos, con el fin de trastocar el imaginario preponderante de una sociedad postrevolucionaria que era incapaz de verse a sí misma y reconocer su violencia estructural, su propia porción maldita, por así decirlo. Este posicionamiento crítico, vía negativa, o que se alimenta de estas cosas negativas, fue compartido por los surrealistas franceses. El filósofo alemán Walter Benjamin calificó esta postura como un diabolismo moderno, en el sentido de su búsqueda de trastocar un orden establecido que se presupone como correcto, bueno e ideal. Desde esta perspectiva, valdría la pena rescatar como conclusión unas líneas del texto de Cuesta, El diablo en la poesía, que bien podrían aplicarse a la pintura de Lazo, como El diablo en la pintura. Cuesta expone: es imposible que haya un arte moral, un arte de acuerdo con la costumbre. Apenas el arte aspira a no incurrir en el pecado, solo consigue, como Nietzsche demostró con evidencia, falsificar el arte. He aquí por qué son inseparables el diablo y la obra de arte, la revolución y la poesía. No hay poesía sino revolucionaria, no la hay sin la colaboración del demonio. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos bien, Daniel. Ok, ya nada más para concluir,
había puesto las siguientes imágenes. O sea, con esto como que terminó esta discusión eh, de estas obras de los años 30, de inicios de los años 30, y había puesto esta pintura de Remedios Varo del 45, que se llama A mi amigo Agustín Lazo, y que tiene muchos rasgos interesantes y comunes con la obra que ustedes también tienen en el Malva, Icono, y que también es del mismo año, ¿no? Y Peret y Varo, cuando llegan a México y se establecen, viven tan solo a unas cuadras de Agustín Lazo, ambos, o sea, viven en la colonia San Rafael. Entonces creo que ahí como que esta amistad, ¿no? Y esta relación de Lazo con los surrealistas crece, ¿no? Y sobre todo con las surrealistas, ¿no? Eh, y obviamente que en México propiamente se puede hablar que el surrealismo llega como hasta la segunda mitad de los años 30, ¿no? Como con las visitas que hace Antonin Artaud en el 36, luego Breton en el 38, luego la Exposición Internacional del Surrealismo en los años 40 y la llegada de los surrealistas en el exilio también por esos años, ¿no? Pero creo que con estas obras de los años 30 se puede hablar de que hay una producción informada sobre el surrealismo con Lazo en México, aunque no se denote como una obra surrealista por su autor, ¿no? O que él se denote como surrealista. Pero sí es una producción informada por temas y por artistas que yo estoy seguro que Lazo conocía ya a finales de los años 20, ¿no? Y también se me hacía interesante esta obra de Remedios Varo, porque presenta a este personaje, a Lazo, como viviendo como en soledad, ¿no? Un poco ahí como ermitaño, un poco. Y eso fue un poco el destino de Lazo, ¿no? Como que después de los años 30, que fue una década como muy productiva para él, ¿no? Y con una producción muy vasta, eh, pero también muy hostil, como la vimos, como por el campo viril de los artistas mexicanos. Lazo durante los años 40 se empieza a separar del dominio público de la plástica, ¿sí? Pinta cada vez menos y cada vez se involucra más en el teatro, en escenografía y, y vestuario. Es curioso cómo se aleja de la vida pública de la obra plástica, de la vida pública de las artes plásticas, y se va situando como tras bambalinas, ¿no? Durante los años 40. Pero ya para los años 50, y después de la muerte de Villaurrutia, Lazo prácticamente empieza una vida de seclusión y aislamiento, muy como contemporánea. Sería como muy contemporánea hoy en día. Y su producción, o sea, sí, deja de producir pintura, ¿no? Y es de esos casos raros de artistas que siendo muy populares en un momento y como muy eh, exitosos críticamente, deciden renunciar al arte, ¿no? Y es como curioso especular por qué, ¿no? O sea, creo que hay varias cosas que se pueden ahí como, cada quien puede pensar después como de algo de esta información que traté de compartirles y espero que lo haya hecho bien, ¿no? Como les dije, como que soy un poco caótico y a veces no tan elocuente, pero espero que haya estado claro, ¿no? Eh, pero hay una carta impresa en el libro de James Oles, que está en el archivo que tiene la colección Blystein, que es la respuesta que le da Max Jacob a una carta de Lazo. O sea, no tenemos la carta de Lazo, no sabemos que él escribió Lazo a Max Jacob, pero Max Jacob le responde. Y en una parte de esta
carta, que es de 1925, como que Max Jacob le da la razón y le dice, no, sí, Agustín Lazo, tú tienes razón, el arte no vale la pena. O sea, como ante cierto predicamento de Lazo, Max Jacob, que no sabemos qué es, Max Jacob le dice, te entiendo, el arte no vale la pena, ¿no? Entonces, no pienso como en la posibilidad de que el pesimismo de Lazo, por decirlo de alguna forma, reflejado en esta desconfianza al arte oficial, etcétera, etcétera, también se haya extendido a su propia práctica. Y mucho de esto tenga que ver con el abandono, ¿no? Que su abandono como un artista activo. Esto obviamente es una conjetura mía, ¿no? Pero la quería como compartir para cerrar esta presentación. Bueno, y eso, ¿no? Este autorretrato que también está perdido y que es el único autorretrato de Lazo conocido, pues justo lo retrata así como este personaje aislado, ¿no? En aislamiento y seclusión ya desde una época muy temprana. Y hasta aquí mi presentación. No sé si todo bien, si hay alguna duda. Bueno, acá estamos, Daniel. Muchísimas gracias. La verdad que fue excelente todo ese viaje que nos hiciste por todos estos mundos, así que te agradecemos muchísimo y vamos a invitar a que se reactiven sus micrófonos, a iniciar los videos para tener unos minutos para intercambiar con Daniel. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno. No, solo agradecerle a Daniel por la presentación, muy bella. Muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias. Bueno, sí, la verdad que fue nada, un viaje para mí increíble y con muchas conexiones también con el museo, con Remedios Varo, ¿no? Que hace poco estuvo en la muestra, así que estuvo muy bueno eso. También tenía esa duda de preguntarte a ver qué relación tenía con las surrealistas, ¿no? Y ese grupo como tan importante, ese núcleo mexicano. Así que bueno, nada, al final... Sí, sí, lo que pasa es que de Lazo se sabe bien poco, porque como justo los últimos 20 años de su vida estuvo muy recluido y sí, como que no hay como mucho testimonio de actividades, ni que él haya escrito como de su vida. Eso comparado como, por ejemplo, con sus amigos, ¿sabes? Como Salvador Novo, que Salvador Novo tiene libros y libros de chismes, básicamente, ¿sabes? O sea, como en el mejor, sí, como en el mejor plano, él cuenta todo, o sea, y como que, y aparte es como muy afilado, ¿no? Como muy, sí, muy crítico y así, entonces son como lecturas muy divertidas, inclusive, y un poco escandalosas hasta para el día de hoy, ¿no? Pues lo que hacían y todo eso, pero Lazo no hay tanto como de ese tipo de testimonial o documentos, ¿no? Más lo que aparece justo en estos textos que escribieron sus amigos o que a través de la pintura de Remedios Varo se ve que pues, tenían una relación muy cercana, y, o sea, no eran como vecinos de cuadra, ¿no? Pero sí eran vecinos de colonia, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que era muy allegado a ella sobre todo. Ahí Silvia nos está preguntando si Carrington también, ¿no? Tuvo algún tipo de relación seguro, por lo que estás Sí, diciendo. sí, sí, lo que pasa en México es que, o sea, como que generalmente cuando se habla del exilio surrealista, parece que era como todo un conjunto,
¿no? O sea, como que llegaron todos y como que todos eran amigos. Y la verdad es que no fue así por lo menos del año 41 al 45, donde la política del grupo surrealista francés se traslada a México, ¿no? Y lo que pasa es que cuando Palen saca la revista Dean y rompe con Breton, en México se hacen dos grupos también que no se comunican entre ellos. Entonces está el lado de Benjamín Peret, donde está Remedios Varo, Leonora Carrington, Esteban Frances, ¿no? Y está el lado de Palen, donde está Palen, Alice Raón, Eva Sulzer, César Moro, un poco. Entonces esos dos grupos no se comunican tanto, y uno, el grupo de Peret, radica en el centro, que es en la colonia San Rafael, donde también vive Lazo, y el grupo de Palen radica en el sur, en San Ángel, ¿no? Como más hacia el sur, más como, sí, más hacia el sur. Y va a ser como hasta el 44, 40, no, hasta el 45, 46, cuando Peret se regresa a París y Palen, pues se empieza un poco como también a viajar mucho de México, que la configuración cambia y entra afortunadamente como el reinado de las mujeres surrealistas, ya que los hombres se van, como que todas se juntan, ¿no? Y ya crean ese grupo más unido, que eran este grupo de mujeres. Perfecto. Bueno, ahí llegan, sí, gracias por la presentación. Así que, bueno, Daniel, una vez más, la verdad decirte que fue un placer, muchísimas gracias. Y con tu clase damos finalización a este seminario por los 20 años del Museo Malva. Agradecemos a todos y a todas los que nos estuvieron acompañando todos estos miércoles. Y bueno, gracias, un placer. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, Daniel. Bye, gracias.